Tú puedes gustar de la palabra de Dios. Tú puedes ver que Dios es bueno. Dice, bienaventurado, dichoso el hombre que en Él confía. ¿Cómo empiezas a saber qué camino es el que tienes que tomar? Hola, ¿qué tal, querida familia? Bienvenidos a un mensaje más de domingo, donde te invitamos a participar, a ser parte de todo esto que Dios está haciendo, no solo en nuestras vidas, sino en la de aquellos que deciden sintonizarnos en Facebook, en YouTube, y ya sabes que puedes encontrar todo un material dispuesto para ti, que está totalmente gratuito en las páginas de internet. Métete a nuestras páginas que van a estar apareciendo aquí durante todo este mensaje, y al finalizar también tenemos ahí todo. Te va a aparecer el blog, YouTube, SoundCloud y cada una de las cosas que tú puedes descargar y adquirir para que puedas llevar la lectura de la Biblia en audio, ver el curso de Identidad en Cristo, que te lo recomiendo bastante que puedas tomarlo. Están ahí los 3 módulos. Recuerda inscribirte, descargar tu manual y sobre todo recuerda que puedes enviarnos la evidencia de que lo terminaste, y nosotros te enviaremos ahí un pequeño certificado de que tomaste el curso de Identidad en Cristo. Disfrútalo, velo en tiempo y en forma para que tú puedas estar ahí constantemente llenándote de la palabra. Tenemos muchos recursos para ti, así que de verdad no te los pierdas. No solo son los mensajes de domingo, tenemos las cápsulas diarias y tanto material que tú puedes disfrutar y descargar totalmente gratuito. Y eso es de verdad lo mejor, porque damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y el día de hoy quiero hablarte un poquito del tema de la normalidad del creyente, ¿no? Y puedes decir, bueno, ¿qué onda con este tema? ¿O qué rayos va a pasar? Pero antes de eso vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. ¿Te parece? Acompáñame ahí, inclina tu rostro, cierra tus ojos y di conmigo: Señor, yo te doy gracias porque eres bueno. Hoy te pido que tu revelación llegue a mi corazón y que yo pueda estar seguro de que tu palabra va a transformar mi vida, porque cuando tú la envías, Señor, no llega vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Así que hoy recibo de ti, hoy recibo de tu palabra, y Espíritu Santo, te pido que pueda escucharte, porque yo soy la oveja de mi Dios y Padre. Tu palabra lo dice, que aquel, en el nombre de Cristo Jesús, que es oveja, le oye. Y yo soy tu oveja, así que yo dispongo mi corazón para escuchar tu voz y saber qué es lo que hoy necesitas y quieres de mí, pero sobre todo, quién soy yo en ti, en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, ¿qué onda con esto de la normalidad? Y quiero contarte un poquito de la anécdota de mi vida, pero primero quiero que vayamos al libro de Romanos 12:2. Y en el libro de Romanos 12:2 dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Grábate este versículo porque es el versículo base que vamos a estar ocupando, es con lo que empezamos, pero es con lo que vamos a terminar. Y quiero contarte un poquito. Cuando yo me casé hace ya casi 6 años, ¿no? Yo me casé y yo pesaba 60 kilos. Y en estos 60 kilos, bueno, pues era muy delgado. Y empecé a salir con mi esposa. Pues ya sabes, uno empieza a salir, pues ya los taquitos, uno empieza a salir que aquí y allá, porque pues ahora ya podía andar a altas horas de la noche con ella y nadie me limitaba, porque ya era mi esposa. Entonces empezamos a salir, empezamos a ir a las 11, 12, tengo antojo de unos tacos, tengo antojos de un postre, tengo antojo de esto. Y pues gracias a Dios nos casamos y muy pronto tuvimos carro. Y bueno, pues era pues tenemos el carro, ya nada nos limita, nadie nos espera en la casa y pues estamos juntos. Entonces nos íbamos y empezó a subir de peso. Empecé a subir de peso bastante. Llegó un punto que llegué a pesar 84 kilos, ¿no? Entonces imagínate, no soy muy alto, ¿no? Mido 1,63, entonces imagínate, chaparrito y gordito. Era un poco simpático el poderme ver. Y entonces, pues para mí era normal, ¿sabes? Pues es normal, te casas, y ocurren este tipo de cosas donde disfrutas la comida, ¿no? Eras el gordito feliz y todo eso. Y era normal para mí decir, pues es normal, ¿no? Me casé, es normal que suba de peso, es normal que esto. Y esto te lo cuento porque en ocasiones vivimos así, no solo esta área, ¿no? Es normal que si sales sin suéter y te acabas de bañar y hace aire, es normal que te enfermes, ¿no? Es normal que, bueno, en estos tiempos donde hay un cambio de clima, mucho frío de repente, o bueno, cuando menos aquí en Pachuca, no, mucho calor, pues los cambios de clima hacen que te enfermes. Es normal, ¿verdad? Pues eso es una mentira.
Eso es una mentira. Pero el mundo es tan sutil que empieza envolviéndote poco a poco. Y lo que tú debes vivir como normalidad, que es la plenitud de la palabra de Dios en tu vida, empieza a ser transformado. Y tu normalidad empieza a cambiar. Y para esto quiero ponerte el mejor ejemplo que pude yo recibir del Señor. Y esto es en el libro vamos a empezar con Génesis, ¿no? Y te voy a parafrasear y te voy a poder platicar un poquito de la historia. Tú ves cómo el pueblo de Israel, cuando se está formando apenas, que están los hermanos de José, ellos lo venden, conoces toda la historia, si no, bueno, léela en el libro de Génesis, donde lo venden, él se va con Potifar, lo meten a la cárcel, después se va con Faraón y todo esto, y es vendido José, y en su transitar, bueno, Dios siempre estaba con él. Pero en el capítulo 45 y un poquito atrás, José pues ya estaba ahí como encargado de todo, ¿no? Y empieza a haber hambre, Faraón lo pone como cabeza, y entonces él administraba todo el reino. Y de repente vienen sus hermanos, y ellos no se dan cuenta que José era aquel que estaba delante de ellos, y él los empieza primero como a maltratar, como a meterle calambres, como diríamos aquí en mi tierra. Y entonces primero les dice, bueno, no, los encarcela, les juega una jugarreta que tienen que traer a Benjamín, y ellos estaban así como sacados de onda, ¿no? Y en el 45 se les revela y les dice, bueno, yo soy José, yo soy su hermano, aquel que vendieron, yo no he muerto, ¿no? Pero no se preocupen porque Dios me ha puesto para salvación de muchos. Y entonces todo esto te lo cuento porque ellos empiezan a vivir una vida diferente, ellos empiezan a vivir de una escasez que ellos tenían porque había hambruna en ese tiempo, porque eran 7 años y ellos ya habían vendido sus cosas y todo esto, y empiezan a vivir primero una prosperidad impresionante. ¿Por qué? Porque él los recibe y él era el que estaba después de Faraón, era el segundo de Faraón, dice la Biblia, y él tenía todo el poder, tenía todo el oro, él podía tomar decisiones y nadie le podía decir nada más que Faraón. Y en el capítulo 45, en el versículo 9, él se les revela, bueno, no se les revela, aquí ya se les había revelado, y les dice, hey, vengan, ¿no? O sea, vayan con mi papá y díganle que venga, que habita en la tierra de Gosén y que va a estar cerca de mí y de sus hijos y de todos los hijos de sus hijos, de sus ganados, sus vacas, y vengan con todo lo que tienen, ¿no? José los invita a vivir la plenitud que él estaba viviendo. Pero en el versículo 17, Faraón habla con José y le dice, y le dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id y volver a la tierra de Canaán. Le está diciendo, ve por tu papá y toma a vuestro padre y a vuestra familia y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda y haz esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestros padres y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque las riquezas de la tierra de Egipto será vuestra. Y aquí tú ves cómo ellos empiezan a vivir una vida totalmente diferente, una vida de escasez que ellos tenían porque había hambruna donde ellos estaban en Canaán, pero los trae José porque él es el segundo al mando, y entonces ellos empiezan a vivir una vida en plenitud. Le dice, no se preocupen, en otras versiones como la NTV dice, o la PDT dice, no se preocupen por lo que dejen allá, aquí les vamos a dar de nuevo todo, la casa amueblada, el refri, todo, ustedes no se preocupen, yo los voy a traer aquí para que ustedes tengan esta plenitud que no habían vivido. Y en el capítulo 47, ahora encontramos de nuevo cómo se encuentra con Faraón y dice, vino José, en el capítulo 47, versículo 1. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Ahora ya vinieron a la tierra de Egipto. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, y así nosotros y nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en la tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grande en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti.
La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayores del ganado mío. ¿Ves cómo ellos es transformada su vida? Es cambiada a tal manera de que ahora viven en una tierra extranjera, sí, pero viven como reyes. ¿Por qué? Porque son hermanos de José, del mandamás. ¿Por qué? Porque Faraón les entregó la tierra, dice, dales lo mejor de la tierra, dales el mejor ganado, dales la mejor vestimenta. Porque en una parte que no leí, no, Faraón les manda para que vengan con ropa nueva, ¿me explico? Y entonces ellos empiezan a vivir una vida extremadamente diferente a la que ellos estaban acostumbrados. Tienen las mejores tierras, en un momento donde hubo escasez, ellos tuvieron prosperidad y empieza todo esto y su manera de vivir, pues obvio que cambia, ¿no? Su manera de vestir es muy obvio que empieza a cambiar, su manera de cómo ellos empiezan ahora a estar delante de un puesto, porque dice aquí Faraón, bueno, si tú ves a alguien que es apto, ponlo por mayor de mi ganado, o sea, ponlo como aquel que me esté dirigiendo, que me esté cuidando el ganado, que me haga prosperar todo esto. Entonces, ellos empiezan a vivir una vida total y enteramente diferente, que realmente si la vemos, esa es la vida que tú tendrías que estar viviendo en plenitud, en libertad. Pero llega un momento donde ellos empiezan a ser transformados su manera de vivir. Así es, el mundo los empieza a oprimir. Y tal vez tú viviste un tiempo, llegaste con el Señor y dijiste, no, es que este es un tiempo donde ahora viví diferente, sí tengo problemas, pero lo estoy pasando en victoria, sí estoy pasando esto, pero Dios me prometió que Él me libraría de cada una de las cosas que yo estoy pasando, pero de repente te empezaste a acostumbrar, de repente empezaste a ser amoldado por las cuestiones de este mundo y ahora te es normal, pues de repente decir, bueno, pues es que tenía que pasar, es normal esto, no tenía que suceder así, pues es normal, ¿no? Que me enferme, es normal que de repente pues tenga un poco de deudas, es normal que pues bueno, pues aquí si no compras algo endeudándote, pues no vas a poder adquirir una casa. Es normal este tipo de vida, es normal este tipo de cuestiones que me estén pasando. Pero déjame decirte que esto es algo que el mundo empieza a oprimirte, a oprimirte, a oprimirte, a oprimirte. Y en el capítulo 1 del libro de Éxodo viene aquí el ataque que ellos empiezan a recibir. Y en el versículo 6 dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. De nuevo la bendición del Señor, siendo normal que ellos se multiplicaran, siendo normal que ellos fueran bendecidos, siendo normal que ellos empezaran a llenar la tierra, porque era la bendición del Señor, fructificados y multiplicados. ¿Lo recuerdas en el libro de Génesis? Y en el versículo 8 empieza a cambiar la situación. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Todos pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramesés. Ojo, de ser libres, de tener la mejor tierra, empezaron a ser oprimidos, empezaron a ser esclavizados, empezaron a tener cargas de trabajo inmensas y edificar ciudades. Date cuenta cómo empieza a cambiar todo. Y ellos eran más fuertes que los de Egipto, por eso ellos tenían temor. Pero ellos empezaron tan sutil poder meter presión, 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 a tal manera que ellos no se dan cuenta de todo esto. Y tú ves cómo en el pasar de estos capítulos, en el capítulo 2, en el capítulo 3, bueno, ellos siguen con esta opresión. Viene Dios, llama a Moisés y empieza a decirle a Moisés, ve y liberta a mi pueblo, ve y haz esto, ve y preséntate delante de Faraón. Y toda la historia de Moisés, bueno, no nos vamos a meter porque ese no es el meollo del asunto, pero en el capítulo 4... Entonces está todo esto en el capítulo 3, pero en el capítulo 5 viene como él empieza y viene con Faraón y le dice, hey, deja ir a mi pueblo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ellos van y me van a adorar, porque ellos van y entonces van a ir y presentar mi ofrenda en el desierto. Pero viene
un contraataque de Faraón. Y tú ves como Moisés en los siguientes capítulos, no vamos a ir a cada uno de ellos, viene cómo empiezan a oprimirlos, viene cómo ellos empiezan a hacer en cada momento, afligir al pueblo y una y otra vez. Y Moisés hacía una señal y Faraón decía, bueno, ahora auméntenles la carga. ¿Por qué? Porque estos solo quieren ir de flojos y quieren ir a la tierra y quieren perder el tiempo según adorar a su Dios. Y empiezan a ser oprimidos, a oprimirse. Y a tal manera que esto pasa una y otra y otra y otra vez. Pero hasta el capítulo 14 del libro de Éxodo, ellos empiezan a vivir esta libertad. Es cuando sucede ya la muerte de los primogénitos y ellos salen en victoria, ¿no? Ellos en el capítulo 15 empiezan a cantar, empiezan a alabar, sacan sus panderetas, ¿no? Y empiezan a gritar, gloria a Dios, porque Él es el que ha destruido los carros de Faraón, los echó a la mar, y empiezan a cantar y a alabar. Y parece que de nuevo ellos empiezan a tomar el papel que Dios les dio desde el principio, que era el poder ser libres, el poder alabar a Dios, el poder ser prosperados, porque salen con las riquezas de Egipto. Aún Moisés, cuando ya van a salir en los capítulos anteriores, él les dice, no, tú nos vas a dar para los sacrificios, tú vas a hacer esto, que era una promesa de Dios, y ellos salen con riquezas. Ellos no salen pobres, no era un pueblo pobre, era un pueblo enriquecido, y empieza Dios a regresarlos a su lugar de origen. Pero empiezan a pasar muchas circunstancias en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, y llegamos al libro de Números. El libro de Números es un momento donde ellos ya empiezan a tomar la tierra prometida. Un libro de Números es donde se les empieza a decir y envían a los 12 espías a que vayan y vean el fruto de la tierra, y ellos empiezan a tomar. Y aquí viene el cambio casi de estafeta de Moisés a Josué, pero aún están ahí en stand-by. Pero en el capítulo 14 viene algo interesante, porque de nuevo regresan a esto. Estaban acostumbrados a ser esclavos. Y si tú empiezas a acostumbrarte a tu vida en ciertas áreas, es como cuando tienes un sillón viejito, que entonces pues ya está tan viejito y tan hueco que ya tiene la forma de tu cuerpo, ¿no? Y ya puede estar súper viejito, pero no lo tiras. Y solo te acomodas, ya está aquí. Ya se le salió el resorte, pero ahora te acomodas del otro lado y empiezas a moverte a tal forma que tú intentas acomodarte. Ya está viejito. Lo mismo pasa con estas cuestiones del mundo. No te acostumbres a estas cuestiones del mundo. Tira esos pensamientos viejos, porque si no lo haces va a pasar lo siguiente. Ojo, ya habían pasado años. Ya habían estado dando vueltas en el desierto, ya habían visto los prodigios, los milagros, ya habían salido con las riquezas, ya habían visto los milagros donde ves que Dios les da el maná, donde Dios ve que sana las aguas de Mara. Habían visto muchas cosas. Ellos ya estaban acostumbrados a la presencia de Dios y sabían que Dios respondía aun cuando ellos se ponían locos o se ponían muy rudos a reclamarle y decirles que no tenemos agua, es que no tenemos comida, es que ya nos hartamos del maná. Y hasta ahí había pasado todo eso. Pero en el 14 pasa algo muy interesante, porque empiezan a rebelarse el pueblo de Israel. Y en el versículo 1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Fíjate, todos empezaron a gritar esto. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Si tú no empiezas a transformar tu mente, si tú dejas que este mundo te empiece a moldar de nuevo, ellos querían regresar a ser esclavos, ellos querían regresar a esta opresión, ellos querían regresar a trabajar para poder comprar sus cosas y vivir una vida de esclavitud. Este mundo los había pues mentalizado tanto, los había acostumbrado tanto, que nunca salieron de Egipto aquí en la mente, ni aquí en el corazón. Ellos físicamente estaban fuera de Egipto, estaban a punto de entrar a la tierra prometida, pero su mente y su corazón estaban en Egipto, porque no habían sido transformados y no habían conocido cuál era la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Y por eso esta prédica, este mensaje les puse el día de hoy, que la normalidad del creyente. ¿Por qué? Porque si tú no empiezas a ver la normalidad que la palabra de Dios tiene para ti, déjame decirte que vas a empezar a vivir en esclavitud. Si tu normalidad no es ser prosperado, si tu normalidad no es que la palabra de Dios te sane, si tu normalidad no es que cuando venga un problema tú ya sepas que eres más que vencedor, las cosas van a ser de esta forma y tú vas a decir, es mejor regresarme al mundo. Es mejor vivir como esclavo, es mejor que me opriman, es mejor que me latiguen, es mejor vivir en un lugar donde me oprimen y donde soy hecho y menospreciado. Ojo, ten mucho cuidado con esto. Y si tú te encuentras en esta situación, de nuevo vamos a ir al libro de Romanos 12:2, porque podemos analizar en qué áreas estamos pensando de esa forma. Y en el libro de Romanos 12:2, y aunque yo sé que te lo puedes saber de memoria, ¿no? Vamos allá, siempre es mejor ir a la palabra y leerlo. No te conformes a este siglo mientras llegamos allá y mientras aparece aquí. No te conformes a estos siglos, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo empiezas a dejar de acostumbrarte? ¿Cómo empiezas a distinguir si es normal vivir de esta forma o si es normal vivir de esta otra forma? La única manera es esto. Salmo 34:8. ¿Cómo empiezo a distinguir si es normal lo que estoy viviendo? ¿Cómo empiezo a distinguir si es normal que me enferme cuando vienen las épocas decembrinas? Si es normal que empiece pues a tener deudas. ¿Cómo veo, cómo compruebo todo esto? Bueno, pues Salmos 34:8 no lo dice. Vamos para allá. Y dice así Salmos 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Tú puedes gustar de la palabra de Dios, tú puedes ver que Dios es bueno. Dice, bienaventurado, dichoso el hombre que en él confía. ¿Cómo empiezas a saber qué camino es el que tienes que tomar? ¿Qué camino es el correcto? Bueno, la Biblia dice, encomienda a Jehová tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Cómo empiezas a distinguir en todo esto? Lo primero es, empieza renovando tu mente. ¿Sí? Y lo segundo es, una vez que renueves tu mente, olvida todo lo que queda atrás. Y para eso quiero que vayas al libro de Isaías, capítulo 43. Necesitamos empezar a ver que no es normal enfermarte, que no es normal pasar tiempos de escasez, que no es normal que pasen cosas y que tú estés sufriendo y tronándote los dedos. Eso es una mentira. Y ahorita vamos a ver qué sí es la normalidad de la palabra de Dios. En el versículo 18 de Isaías 43 dice así, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. El pueblo de Israel había traído esas cosas pasadas. Era mejor estar en Egipto. Esa era una mentira. No era mejor, estaban siendo esclavos, aquí eran libres. Aquí ellos podían adorar a Dios con libertad, podían recibir su bendición, clamaban a Él y Él les respondía. Pero para ellos estaban pensando en eso. Ahora después dice en el 19, aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. ¿No las conoceréis? Claro que sí. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en soledad. Entonces debes entender esto. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Primero, renovar tu mente. Lo siguiente es empezar, ¿qué? A dejar las cosas pasadas, ni siquiera recordarlas, no traerlas a la memoria, porque dice que Dios hará cosas nuevas. Así es, necesitas empezar a entender cuál es tu normalidad. Ahora, ¿cuál es la normalidad del creyente? Bueno, te voy a poner muchos ejemplos que vamos a ver aquí en la Biblia. Y quiero ir al Salmo, Proverbios, no Salmos. Aunque también voy a ir ahorita, entre Proverbios, Salmos y todo eso. ¿Cuál es la normalidad? Te voy a decir, por ejemplo, en el capítulo... Vamos al capítulo 3 de Salmos. Vamos al capítulo 3 de Salmos, porque hay varios que vamos a estar viendo aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la normalidad del creyente? ¿Qué es lo que tú tendrías que estar siendo o viviendo de manera normal? Sí, vamos a ir a Salmos primero. Después ya nos vamos a Proverbios. La normalidad del creyente.
Chécate, y estamos hablando de una situación donde puedes estar pasando una cuestión difícil. ¿Cuál es la normalidad del creyente? Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Y tú dices, espérate Arturo, ¿cómo que esto puede ser mi normalidad? Bueno, ciertamente hay guerra, pero no se acaba aquí. Dice, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. ¿Cuál es la normalidad del creyente? Que Dios sea escudo alrededor de ti. ¿Quieres ver ejemplos en la Biblia? Tienes al pueblo de Israel cruzando y que tienen de un lado el Mar Rojo y tienen de un lado el todo Egipto, ¿no? Todos aquellos guerreros de Egipto. Y lo normal es que Dios se pusiera en medio de ellos. Dice que Él estaba como una nube, ¿no? De fuego para ellos y para el pueblo de Israel los iluminaba. Es normal. Y tú ves cómo cuando estaba David y Goliat, bueno, era un escudo para David. ¿Por qué? Porque él pudo matar a Goliat. Y puedes ver a Eliseo, a Elías, perdón, con los 400 profetas de Baal y puedes ver cómo Dios fue un escudo a su alrededor. Esa es la normalidad del creyente. Así es, esa tiene que ser tu normalidad. Luego dice, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cuál es la normalidad del creyente? Que Dios sea su gloria, su victoria, aquel que levante la cabeza de Él en medio de todo eso. ¿Quieres otro ejemplo? Tienes a David cuando estaba pasando y siendo perseguido por Saúl. Cómo él estaba siendo perseguido, pero Dios levanta la cabeza de él. Él aún estaba escondido en una cueva y él levanta la cabeza de David. El pueblo lo alabó, el pueblo estuvo con él. ¿Quieres más ejemplos? Bueno, dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Cuál es la normalidad del creyente? Que Dios te responda desde su monte santo. Así es, tu normalidad tiene que ser que cuando tú estés clamando a Él, tú veas la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dice. ¿Quieres ejemplos? Bueno, está Daniel, ¿no? Que nos hablaban hace unas semanas de Daniel, como cuando dices que no desistas de la oración, bueno, que él clamó y que él encontró la respuesta unos días y que llegó la revelación. Esa es la normalidad. Cuando Jesús estaba y que clamó y que le dijo, Lázaro, sal fuera, ¿no? Y dice, gracias Padre, porque yo sé que tú me escuchas, siempre me escuchas. La normalidad del creyente es esta. Si yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. La normalidad del creyente es que tú seas sustentado, es que puedas descansar. ¿Hace cuánto no duermes bien por las deudas? ¿Hace cuánto no duermes bien porque tus hijos están de aquí para allá? Porque por más que intentas controlarlos, no puedes. O tú como joven, si nos estás viendo, bueno, ¿hace cuánto no duermes por las tareas? ¿Hace cuánto no duermes porque estás metido en problemas, en depresión y tienes pensamientos de suicidio? ¿Hace cuánto no descansas en paz? ¿Hace cuánto que no descansas y que te estás tranquilo? Bueno, tu normalidad debe ser que te acuestes y duermas y despiertes porque Dios está sustentando tu vida. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, y sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste. Tu normalidad tiene que ser que todos los perversos que te están persiguiendo, pueden ser deudas, pueden ser depresiones, pueden ser pensamientos, caigan delante de ti. Esa sí es tu normalidad. No nos conformemos a este siglo que nos dice que tú estás siendo oprimido y que no vas a tener salida. No te conformes a este siglo que dice que tienes que endeudarte. No te conformes a este siglo que dice que no tienes salida. No te conformes a este siglo que puede estar una y otra vez intentándote esclavizar como lo hizo Faraón con el pueblo de Egipto. Tú eres fuerte, tú eres valiente según la palabra. Pero ¿cómo puedes renovarte? ¿Cómo puedes estar haciendo esto? ¿Cómo puedes salir de esta conformidad? Bueno, yo creo que es, primero, tira al sillón en el cual estás sentado, que dices, es que este sillón pues ya está bien viejito, este colchón ya está bien viejito, ¿sí? Primero tíralo, deshazte de eso. Y después empieza a renovarte. Una vez que te renueves, deja de pensar en esto, pero lo siguiente es vístete, ponte aquello por lo cual Dios dice que tú eres. Efesios 4:20 dice así, 22, Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Despójate, quítatelo. Si yo me voy a despojar de mi reloj, quítatelo, despójate de esa antigua manera de vivir. Ya, de una vez por todas, quítatela. ¿Cómo? Vas a la palabra y entonces ves que dice que tú eres el amado de Dios y tú no te sientes amado, despójate de ese pensamiento y empieza a orar. Yo soy el amado de Dios. Yo no me voy a conformar a este siglo que dice que yo no soy amado porque a lo mejor naciste y tu papá y tu mamá se separaron y te fuiste y te quedaste a vivir solo con los abuelos y entonces creciste en un ambiente donde no te sientes amado o en un lugar y bueno, tu familia era de escasos recursos y bueno, así te tocó vivir, ni modo, y no vas a poder salir de ahí porque es algo que se repite en tu familia. No, despójate de ese viejo hombre, también de los pensamientos. No, pues es que siempre batallé con mi papá batalló con las drogas, entonces yo también batallo, o lo que sea. Despójate de esa antigua manera de vivir, despójate de ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y después dice, y renuévate en el espíritu de tu mente. Empieza a cambiar tus pensamientos por la palabra de Dios. Y no te estoy hablando de una cuestión motivacional. Lo que te estoy hablando es, empieza a meter esto en la cabeza. El pueblo de Israel volvió a querer ser esclavo porque nunca se vieron como el pueblo deseado de Dios. Nunca empezaron a renovar su mente. ¿Quién sí? Porque si tú sigues leyendo ese capítulo 14, ves cómo Josué y cómo Caleb dijeron, no, o sea, Dios nos va a dar la tierra, Dios va a estar aquí. Y si tú ves cómo ellos se levantan, y Dios dice que hubo un espíritu diferente en Josué y en Caleb, y ellos sí entraron a la tierra prometida. Entonces, despójate de eso, y renueva tu mente con la palabra de Dios, y vea a capítulos como el Salmo 23, que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, nada me va a faltar. Me siento falto de sabiduría. Ve al libro de Santiago capítulo 1 y entonces si te sientes falto de sabiduría, pídela y Él te la dará en abundancia, pero pide con fe creyendo que vas a recibir. Y en el versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y el 25 dice, por lo cual desecha toda la mentira. Habla verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Es un tiempo donde tu normalidad tiene que ser esto. Donde la normalidad no es que si sales sin suéter te vas a enfermar. No, porque Jesús ya pagó todos tus pecados y por lo tanto tú jamás volverás a decir que estás enfermo o indefenso. Lo normal es que tú seas bendecido, lo normal es que tú y tu casa sean salvos, lo normal es que cada una de las promesas que están escritas aquí para ti se cumplan. Así es. ¿Cuál es tu papel? Renuévate en el espíritu de tu mente. ¿Cuál es tu papel? Que empieces a meditar y cuando veas una palabra como la que leímos en el Salmo 3, empieces a declararla y empieces a orarla y empieces a creerla todos los días de tu vida. Y que cuando venga un enemigo tú puedes decirle, déjame decirte lo siguiente, que tú puedes venir contra mí, pero la Biblia dice que Dios te romperá los dientes en el nombre de Cristo Jesús y Dios es mi salvación. Pero si no conocemos esto, no vamos a poder responder y nuestra normalidad es, pues sí, tenía que pasar. Nuestra normalidad es, pues, no hay otra forma de vivir aquí. Nuestra normalidad va a ser, pues, me amoldo a este mundo, me amoldo a este siglo y entonces quiero volver a Egipto, quiero volver a ser esclavo. Es mejor regresémonos a Egipto donde estábamos y eso es una mentira. Déjame terminar orando y creyendo contigo lo que la palabra de Dios dice, y Él dice que, ojo, todo esto en ti y aquel que decida creer se va a cumplir. Así que primero vamos a despojarnos de esos pensamientos y después déjame orar por ti para que puedas renovar tu mente y que arda la palabra de Dios como un fuego en tu interior. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que todos aquellos que nos están viendo, Señor, puedan ellos renovar su mente. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quita toda mentira de su corazón, Señor. Quita todo conformismo en el nombre de Cristo Jesús de sus corazones. Quita toda apatía, Señor, de querer volver a Egipto. Quita todo pensamiento contrario en el nombre de Cristo Jesús. Hoy lo sometemos, como dice el libro de Corintios, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, en Cristo Jesús. Que hoy cada uno de los que nos están viendo, su mente sea renovada en la palabra, Señor. Y te pido que traigas un fuego en
en su interior, Señor, que arda, que así como los discípulos que iban camino y que tú les apareciste y les revelaste la palabra y ellos decían, no ardía nuestro corazón cuando la palabra nos era abierta a nuestros ojos, que así sea cada uno de ellos, Señor, que al abrir las escrituras sea renovada su mente y que ellos entiendan que son los amados en el nombre de Cristo Jesús. Que su normalidad sea ser bendecidos, que su normalidad sea, como dice tu palabra, ciertamente, Señor, pasaremos aflicciones, pero en el nombre de Cristo Jesús, ellos saldrán más que vencedores, porque tú les amas y tienes un propósito, Señor. Que aunque en este mundo tengan aflicciones, ellos confíen porque tú has vencido al mundo. Que esa sea su normalidad, Señor. El creer que tú les prosperas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que de ahora en adelante, cada uno de los que nos están viendo, Señor, su normalidad sea vivir la plenitud de la palabra de Dios. Quita en el nombre de Jesús todo pensamiento de esclavitud, todo pensamiento de conformismo y que ellos puedan buscarte a ti y ser libres, Señor, como dice aquí. Que ellos se despojen de la manera antigua de vivir, Señor, esa manera que está viciada conforme a los deseos engañosos y que puedan renovar, Señor, el espíritu de su entendimiento, de su mente y vestirse ahora de este nuevo hombre que está creado en justicia y santidad de la verdad, que desechen toda mentira y que hablen toda verdad, Señor. Y la verdad es que tú les amas, la verdad es que tú, Señor, los vas a sacar del hoyo cenagoso, Señor, y poner sus pies sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy ellos vivan la normalidad de ser bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y bueno, no puedo perder la oportunidad de aquellos que nos están viendo, que son nuevos, que a lo mejor es la primera vez que nos ves. Te puedes decir, bueno, es que yo vivía en la normalidad donde efectivamente yo era un esclavo, donde yo era un pecador, donde yo era esto y lo otro. Déjame decirte que Dios, Jesucristo, abrió el camino para ti y para todos. Y esto lo dice el libro de Romanos, ¿no? Que todo aquel que confiesa que Jesús es el Cristo y lo cree con todo su corazón será salvo. Así que Él abrió el camino en la sencillez del Evangelio, pero en la grandeza de su amor. Así que si tú nunca has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, vamos a orar, vamos a declarar para que esto pueda ocurrir y tú puedas ser parte de todo esto y comiences a renovar tu mente. Vamos a orar ahí donde tú estás, en voz audible, di conmigo, Señor Jesús, hoy yo confieso con mi boca que tú eres el Cristo, aquel que vino a morir por todos mis pecados. Hoy yo recibo ese regalo que es la salvación. Yo lo confieso con mi boca y lo creo con todo mi corazón, que tú eres el Cristo y que Dios te levantó de entre los muertos. Así que hoy acepto la salvación. Abro mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. En el nombre de Jesús, renueva mi mente, mi corazón. Y ahora, ayúdame a saber quién soy, a saberme amado por sobre todas las cosas, malas, buenas o peores, que yo haya hecho. Pues tú, Jesús, pagaste por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, querida familia, disfruta de todo esto y más de lo que tenemos para ti en los ministerios Palabra de Honor. Hasta aquí llegó nuestro mensaje de domingo. Recuerda disfrutar de todo lo que tenemos entre semana, las cápsulas para campeones, todos los mensajes que se quedan aquí en la página, no puedes verlos en YouTube y cada uno de los devocionales que tenemos para ti. Y de verdad te recomiendo que tomes el curso de Identidad en Cristo. Puedes tomarlo en la comodidad de tu casa, ahí están todo directamente en la página. Y bueno, querida familia, les amamos, les bendecimos y nos vemos el día domingo próximo con un mensaje más para ti. Dios te bendiga.